Hola, voy a hablarte en este vídeo sobre las lesiones más frecuentes en un deporte tan exigente como es el ciclismo. Y obviamente el ciclismo no es un deporte con una exigencia similar a la del fútbol, a la del balonmano, a la del baloncesto, el rugby, donde hay grandes cambios de sentido, bruscos, si estás corriendo a tope hacia un lado y cambias bruscamente hacia el otro, no hay choques, no hay contrarios, no hay golpeos. Es difícil tener en ciclismo una rotura de fibras o un esguince de tobillo o de rodilla, ¿verdad? Sin embargo, el ciclismo tiene otras características que dan una tendencia a una serie de lesiones. Esas características, las más importantes, las que hay que tener en cuenta en la bici son, por un lado y fundamentalmente, las horas de pedaleo, siempre el mismo gesto. El ciclista que hace 5 horas seguidas y al día siguiente otras 5, siempre el mismo. Eso de alguna forma está exigiendo siempre a las mismas zonas, siempre los mismos músculos de la misma forma, siempre está pidiendo y solicitando los mismos deslizamientos, ¿vale? Tiene su parte buena de que no le pedimos nada raro en lo que pueda haber un fallo, un error y se tuerza un tobillo, y sin embargo sí que podemos sobrecargar los tejidos y hacer todo tipo de procesos tendinosos y demás, ¿sí? Este factor tan importante de las horas de pedaleo se va a agravar para dar lugar a lesiones por estos otros dos, que son, por un lado, el propio equilibrio mecánico, es decir, si tu cuerpo funciona bien, si tu mecánica es correcta, todo va estupendo, todo va bien. Si tienes, por ejemplo, una apertura ilíaca con una hiperprogramación de la musculatura de apertura, fascia lata, piramidal, glúteos, el lado derecho, y esa pierna está girada, está tirando un poco hacia afuera, está tirando más intensamente de toda esa zona lateral, vas a sufrir un desgaste mecánico. 5 horas en la bici, siempre pidiéndole un poco más de ese lado, un poco más, siempre la fascia lata friccionando con un poco más de intensidad sobre el cóndilo femoral externo, ¿sí? Eso va a predisponer a lesiones, a problemas en el trocánter, de la fascia lata, en la zona glútea, ¿sí? Obviamente, cuando todo va bien, cuando el coche tiene las dos ruedas rectas, el sufrimiento mecánico es menor. Si tienes una rueda torcida y encima te tiras 5 horas, pum, con esa rueda torcida, obviamente algo va a terminar por quejarse. Si no es la goma, será la dirección, el palier o lo que sea, pero está sufriendo porque no tiene una buena mecánica, factor fundamental. Y por último, la posición, el diseño de tu postura en la bicicleta, la propia postura en sí, aunque sea buena, ya tiene sus cosas negativas, ¿sí? Pero si encima tienes mal posicionada, no haces un buen recorrido, ¿sí? Está demasiado estirada, demasiado doblada, el sillín demasiado alto, bajo, todas esas cosas, un buen experto en este tema te podría decir cuántas lesiones se pueden evitar con un buen diseño adaptado a tus características de la posición de pedaleo. Y una vez dicho esto, las características particulares del ciclismo, vamos a ver un poco cuáles son las lesiones más frecuentes. Por un lado, la tendinitis aquilea, ¿sí? El tendón de Aquiles, muy importante, los gemelos siempre dándole al pedal. Es fácil sufrir de problemas, sobrecargas de los gemelos que terminen derivando en tendinitis y tendinosis, sobre todo de los tendones de Aquiles. La tendinitis rotuliana, un poco lo mismo también. Los cuádriceps, otro músculo muy importante en el ciclismo, tirando siempre de la rodilla. Son tendinitis quizás no tan difíciles de solucionar, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, como las tendinitis aquíleas, pero también pueden ser guerreras. Las tendinitis de la fascia lata, lo que decíamos antes, ¿sí? Ese deslizamiento de la fascia lata en la zona externa del cóndilo femoral, ¿sí? Cada vez que estamos doblando y estirando la rodilla está la fascia lata friccionando. En esa zona de fricción se puede hacer una tendinitis, ¿sí? Los problemas lumbares y problemas cervicales, esos ya son más derivados, como decíamos, de la posición, ¿sí? Estar en la bici, si estás mucho tiempo con la cabeza hacia arriba, la zona cervical hace una hiperextensión que va a favorecer que tengas problemas de dolores cervicales. La zona lumbar, por un lado, está funcionando
constantemente en una posición de cifosis saliente, en la que los discos van a sufrir mucho más desgaste mecánico, y encima cuando hacemos fuerza en esa posición estamos tirando mucho de lumbares, estamos haciendo fuertes contracciones de la zona lumbar, siempre acentuando esa cifosis, ¿sí? Es una posición bastante traumática para la zona lumbar. Luego, las fracturas de escafoides y de la clavícula. Esto ya no tiene tanto que ver con el pedaleo, ¿verdad? Esto estamos hablando de las caídas, bastante frecuentes, por desgracia, y lo más temido en un ciclista, y por lo general apoyos de la mano con fracturas del escafoides, del radio también, fracturas de coles y fracturas de clavícula cuando la caída es más con el hombro, ¿sí? O incluso también caídas con el brazo en las que la que termina sufriendo más es la clavícula, ¿sí? Y por último, el túnel carpiano, ¿sí? Con los adormecimientos y los hormigueos en la mano derivados de ese apoyo de las manos en el manillar horas y horas, que pueden terminar por comprimir esos nervios, por producir una fibrosis en esa zona del túnel carpiano, que den lugar a un atrapamiento del nervio y toda la sintomatología propia del síndrome del túnel carpiano, con hormigueos, ¿sí? Adormecimiento de la mano en general, ¿sí? Y bueno, esto es todo más o menos sobre las lesiones del ciclista. Espero que el vídeo te haya resultado interesante, que hayas aprendido cosas nuevas, y te animo de cualquier manera a que busques y encuentres otro montón de vídeos con consejos, estiramientos, ejercicios y automasajes y mucho más sobre el deporte. Todo eso aquí en este tu portal de fisioterapia online.